A continuación, presentaré un estudio extraído del libro del Apocalipsis, en el capítulo 10 y los versos del 1 al 4, en donde se encuentran los 7 truenos, que va a ser nuestro tema central. Apocalipsis, capítulo 10, verso 1. Biblia, Pablo Besón. Y vi otro ángel fuerte que descendía del cielo, envuelto de nube, y el arco iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Aquí, en esta parte, en el libro del Apocalipsis, capítulo 10 y el verso 1, se nos dice que Juan vio un ángel fuerte que descendía del cielo, y también dice que este ángel fuerte tiene algunas características en la cual podríamos identificarlo. En esta ocasión, solo consideraremos en este análisis solo 3 características. La primera de ellas dice que este ángel estaba envuelto en una nube. La segunda dice que su rostro era como el sol. Y la tercera y última característica dice que sus pies eran como columnas de fuego. Relativamente, estas características hacen alusión a las mismas que se presentan en el capítulo 1 del mismo libro del Apocalipsis, y son los versos 7, donde dice: mirad que viene en las nubes y todo ojo le verá. Ahora vayamos al verso 16, que dice: su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Y por último, el verso 15, que dice que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno. Como vemos, estas características hacen referencia a nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, ese ángel fuerte que se le presenta a Juan es sin duda nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 10, verso 2. Biblia, Pablo Besón. Y tenía en su mano un librito abierto, en testimonios para los ministros. En la página 115, el párrafo 3, dice así: al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, la cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Aquí se nos aclara que al librito abierto que se hace mención en el libro del Apocalipsis del capítulo 10 y el verso 2 se refiere sin duda al libro del profeta Daniel, ya que anteriormente era un libro sellado, pero ahora se le quita el sello o está abierto para la comprensión en el tiempo del fin. Ahora bien, si estudiamos los 7 truenos, se nos permitirá avanzar hasta las últimas escenas de la historia de la humanidad. En otras palabras, los 7 truenos tienen relevancia para los últimos días de nuestro mundo, y es muy importante estudiar este tema. Apocalipsis capítulo 10, verso 2. Biblia, Pablo Besón. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Aquí, al colocar el ángel fuerte sus pies sobre el mar y sobre la tierra, dice en este comentario del espíritu de profecía que muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Apocalipsis capítulo 10, versos del 3 al 4. Biblia, Pablo Besón. Y clamó con gran voz, como ruge el león. Y cuando hubo clamado, hicieron oír sus voces los 7 truenos. Y cuando los 7 truenos hicieron oír sus voces, iba a escribir.
Y oí una voz del cielo diciendo: sella las cosas que hablaron los 7 truenos, y no las escribas. En el libro del Apocalipsis, del capítulo 10 y el verso 3, nos dice que ese ángel fuerte clamó con gran voz, como ruge un león, y claramente es una descripción que hace referencia al león de la tribu de Judá, que es Jesús, que se encuentra en el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 5 y verso 5, que dice: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Solo en esta parte se le ordena a Juan sellar o no escribir lo que dijeron los 7 truenos. A través de este estudio analizaremos lo que representa, de acuerdo a la palabra de Dios, por qué ruge un león y también qué representan los truenos. Jeremías capítulo 25, versos 30 y 31. Biblia Torres Amat de 1825. Todas estas cosas les profetizarás y les dirás: el Señor rugirá como león desde lo alto, y desde su santa morada hará resonar su voz. El estruendo de mi voz se oirá hasta lo último de la tierra, porque yo, el Señor, he entablado un juicio contra las naciones. Yo soy el juez de la humanidad entera. Anteriormente vimos cómo la Biblia, que es la palabra de Dios, nos da las razones especiales por lo cual un león ruge, ya que Dios fue quien creó este ser majestuoso y él interpreta o conoce su lenguaje. Aquí en este libro del profeta Jeremías, en el capítulo 25, los versos del 30 al 31, de acuerdo al mensaje del libro de Apocalipsis, del capítulo 10, y en el verso 3, que cuando ruge el león, en este caso es la voz de Dios, que va a hacer un juicio y que Él es el juez de toda la humanidad. El juicio de Dios se clasifica en 3 categorías o fases diferentes. La primera fase, que sería el juicio investigador, que se llevará a cabo justo antes de la segunda venida de Cristo. La segunda fase, que se refiere al juicio de revisión, que se realizará a cabo durante los 1000 años en el cielo por los santos redimidos que fueron llevados por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, tanto vivos como los que resucitaron. Y por último tendríamos a la tercera fase, que sería el juicio de ejecución, que se efectuará después del milenio o los 1000 años. Ahora bien, la pregunta es: ¿a cuál fase del juicio se hace referencia aquí en el libro del Apocalipsis, el capítulo 10 y el verso 3? El verso 7 del mismo capítulo 10 del libro del Apocalipsis nos da la respuesta, que dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y en 1 Corintios capítulo 15, los versos 51 y 52, el apóstol Pablo nos dice: he aquí os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados corruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí vemos que en la séptima trompeta, que es la última trompeta, será la segunda venida de Cristo. En otras palabras, aquí se refiere en esta parte
en el libro del Apocalipsis, del capítulo 10, verso 3, que es el juicio investigador, que dio inicio en 1844, empezando con los muertos, y que concluirá hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el mensaje de los 7 truenos culmina con el juicio investigador de los vivos. Job, capítulo 37, verso 5. Biblia, nueva traducción viviente. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Ya analizamos anteriormente el significado del rugido del león, que también es la voz de Dios, y que Él va a hacer un juicio para toda la humanidad, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 10, verso 3. Ahora continuaremos con el significado de los 7 truenos, o qué significa el trueno. Aquí, en esta parte, se nos dice que los truenos o el trueno también es la voz de Dios. Job capítulo 36, verso 33. Reina Valera de 1960. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Es muy conocido dentro del mundo natural o la misma naturaleza de que cuando ocurre un trueno es un indicativo de que va a haber una tormenta o una tempestad. En esta parte aquí se nos dice a través de la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 36 y el verso 33, de que el trueno que representa a la voz de Dios, como se vio anteriormente, declara que Dios está indignado, y debido a eso Dios va a enviar una tempestad al mundo entero. A través de este estudio presentaremos las razones o los motivos por los cuales Dios va a enviar esta tempestad. También se nos dice que Dios proclama su ira contra la iniquidad. Sabemos perfectamente que aún dentro de los gobiernos terrenales, cuando se ignoran, se pisotean o se rechazan sus leyes, que son una salvaguardia para su protección y seguridad de sus habitantes, se crea una anarquía. Y esto trae como resultado confusión y destrucción para los mismos habitantes, debido a la falta o debilidad de una autoridad. De igual forma, cuando en el gobierno de Dios se desprecia, se quebranta o se ignora a la ley de Dios, sucede lo mismo. Salmos capítulo 77, verso 18. Biblia Torres Amat de 1825. Girando en torno la voz de tus truenos, relumbraron tus relámpagos por toda la tierra. Toda ella se estremeció y tembló. Anteriormente dijimos que los truenos representan a la voz de Dios y también de que Dios está indignado porque se ha rechazado su ley, y en la cual enviará una tempestad a la tierra. Aquí, en esta parte, en el libro de Salmos, el capítulo 77, verso 18, se nos dice que cuando se produzcan esos truenos, que es la voz de Dios, hará que toda la tierra se estremezca y tiemble. Salmos, capítulo 18, versos
7 y 8. Reina Valera de 1960. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Anteriormente vimos de que los truenos, que son la voz de Dios, producen un terremoto a nivel mundial, debido a que Dios está indignado porque se ha rechazado su ley. Ahora aquí, en esta sección del libro de Salmos, capítulo 18, versos 7 y 8, se nos dice también que va a haber un momento de que se va a producir un terremoto a escala global. Y la razón principal es porque Dios también está indignado, en la cual Él enviará carbones encendidos a la Tierra, que serían posibles meteoritos o asteroides a la Tierra, que se verían reflejados en las primeras 3 trompetas que se encuentran en el libro del Apocalipsis, capítulo 8, y los versos del 7 al 11. Salmos, capítulo 119, verso 126. Biblia, Torres Amat, de 1825. Tiempo es, oh Señor, de obrar con rigor. Los soberbios han echado por el suelo su ley. Aquí vemos la razón principal por la cual Dios está indignado, y es porque han invalidado o rechazado su ley. Y ahora es el momento cuando Dios va a obrar o actuar con rigor. Eventos de los últimos días, página 139. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios. La exaltación del domingo, prescrita por una simple autoridad humana, en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Cuando se decrete o se establezca la ley dominical a nivel mundial, Dios va a intervenir en este mundo a través de un terremoto a escala global. Manuscript Releases, tomo 3, página 314. Cuando Dios quite su mano refrenadora, el destructor comenzará su obra. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. ¿Se debe esto a que la gente no guarda el domingo? No, se debe a que los hombres han pisoteado la ley de Jehová. Cuando se decrete o se establezca la ley dominical a nivel mundial, Dios quitará su protección sobre aquellos que pisoteen sus mandamientos, principalmente el sábado, y se producirán grandes catástrofes sobrenaturales. Comentarios sobre Apocalipsis, capítulo 10. En el comentario bíblico adventista, tomo 7, dice de esta manera: la luz especial que se le dio a Juan, expresada en los 7 truenos, era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. No era lo mejor para la gente conocer esos eventos, porque su fe debe necesariamente ser probada. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados,
pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica. Aquí en esta cita se nos dice que los 7 truenos era un bosquejo de sucesos que debían ocurrir bajo los mensajes de los ángeles primero y segundo. Y también nos aclara que no acontecieron esos eventos o sucesos en el gran chasco de 1844 y nos da la razón porque no era lo mejor para la gente conocerlos, ya que su fe debía necesariamente ser probada y que el plan de Dios no era revelarlos en ese tiempo, sino que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. También se nos dice de que los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados y que debían haber hecho su obra específica en el gran chasco de 1844. Pero como no hicieron su obra específica, no había de revelarse mayor luz acerca de esos eventos o sucesos representados en los 7 truenos. Más adelante explicaremos el por qué los mensajes primero y segundo no hicieron su obra específica en el gran chasco de 1844. Manuscrito 59 de 1900. Después de que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan, como a Daniel, con respecto al librito: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. La apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. En esta cita nos aclara más específicamente acerca de la cita anterior del Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, acerca de Apocalipsis capítulo 10, de que realmente los eventos o sucesos que debían ocurrir no fueron revelados, o en otras palabras, no ocurrieron en el gran chasco de 1844, sino que estaban en el futuro. El gran conflicto ha terminado. Luz a través de las tinieblas. Página 225, párrafo 4. Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel capítulo 8, verso 14 y Apocalipsis capítulo 14, verso 7, sin echar de ver que el capítulo 14 del Apocalipsis encerraba aún otros mensajes que debían ser también proclamados antes del advenimiento del Señor. En esta cita arroja más luz acerca del mensaje que se predicó en el gran chasco de 1844 por Guillermo Miller y sus colaboradores, que realmente solo se predicó acerca del mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, verso 7, y el inicio al juicio investigador que inició en 1844, fundado de la profecía de acuerdo a Daniel capítulo 8, verso 14, y no se tomaron en cuenta los 2 restantes mensajes encontrados en Apocalipsis capítulo 14, que deben ser dados antes del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Daniel capítulo 8, verso 14. Nueva versión internacional 2022.
Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 tardes y mañanas. Después de eso, se purificará el santuario. Aquí tenemos la cita a la cual Guillermo Miller tomó para llegar a la conclusión de que en 1844 era la purificación del santuario, y él pensó que se refería a la tierra y creyó que era la segunda venida de Cristo, sin echar de ver que se refería al santuario celestial y el inicio de la segunda fase del ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial, cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo, que dio comienzo al juicio investigador. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Biblia castellano antiguo. Temed a Dios, decía a gran voz el ángel, y dadle gloria, porque ha llegado la hora de hacer juicio. Adorarlo, porque Él creó el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de sus aguas. Aquí tenemos el mensaje del primer ángel, que también fue parte del mensaje que proclamaron Guillermo Miller y sus asociados en el Gran Chasco de 1844. Apocalipsis capítulo 14, verso 8. Reina Valera de 1990. Un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La pregunta es si este mensaje se cumplió en el Gran Chasco de 1844. El gran conflicto ha terminado. En el capítulo 22, la página 246. Una amonestación rechazada. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. Aquí en esta cita nos aclara que realmente no se cumplió el mensaje del segundo ángel en su totalidad en el Gran Chasco de 1844. Aunque muchas iglesias habían caído espiritualmente, pero aún así no se cumplió, porque junto con el mensaje del primer ángel acompañado del segundo, no hicieron su obra específica de acuerdo a los planes de Dios. Y la razón fue porque aún no ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 94, de 1904. Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, que se encuentra registrado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, los versos del 6 al 8. ¿Cómo se hace esto? Forzando a los hombres a aceptar un día de reposo espurio. Aquí se nos aclara el porqué de los mensajes del primer ángel y del segundo ángel, respectivamente, no hicieron su obra específica de acuerdo a los planes de Dios durante el Gran Chasco de 1844, y fue porque el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total, que era el dar de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, que representaba forzar a los hombres a aceptar un día de reposo espurio.
Apocalipsis capítulo 14, versos del 9 al 10. Reina Valera contemporánea. A los dos ángeles los siguió un tercero, que a grandes voces decía: el que adore a la bestia y a su imagen, y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este es el mensaje del tercer ángel, que realmente no fue considerado por Guillermo Miller y sus colaboradores en el gran chasco que se llevó a cabo en 1844. Y este mensaje se encuentra en el futuro. Maranata, el Señor viene. Párrafo 217, página 7. El mensaje del tercer ángel es el último mensaje de misericordia, la última advertencia a un mundo caído. Aquí vemos claramente que el mensaje del tercer ángel será el último mensaje de misericordia que se dé a la humanidad. Será la última advertencia a un mundo caído antes de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288, de 1909. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Esta cita está ubicada para el tiempo del fin o la conclusión de la historia de nuestro mundo. Como adventistas del séptimo día, Dios nos ha puesto como centinelas y transmisores de luz para dar la última amonestación o advertencia a un mundo caído o que perece. En otras palabras, será el último mensaje de misericordia. Oseas capítulo 8, verso 1. Biblia Martín Nieto. Invoca la trompeta. Hay un águila sobre la casa del Señor, porque han violado mi alianza, han quebrantado mi ley. Aquí, el propósito principal por el cual se da el sonido de la trompeta es porque se ha violado o quebrantado la ley de Dios. Así también, las 7 trompetas es un llamado, aviso o advertencia al mundo entero de que la ley de Dios la han invalidado. Jeremías capítulo 6, versos del 17 al 19, versión moderna, de 1929. Puse también sobre vosotros atalayas, que es una palabra sinónima de centinelas, diciendo: escuchad el sonido de la trompeta. Mas ellos respondieron: no escucharemos. Por tanto, oíd, oh naciones, entended, oh congregación de pueblos, lo que yo hago entre ellos. Escucha, oh tierra, he aquí que voy a traer el mal sobre este pueblo, es a saber, el fruto de sus mismos pensamientos, porque no han escuchado mis palabras, y en cuanto a mi ley, la han rechazado con desprecio.
Aquí nuevamente se hace referencia al sonido de la trompeta y es la razón principal por que se ha rechazado a la ley de Dios. Ezequiel capítulo 33, versos del 1 al 3. Nueva Biblia de las Américas del 2005. Y vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo ponen de centinela, y éste ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo. Aquí, en este pasaje de la Biblia, como se mencionó en la cita anterior del espíritu de profecía, de que Dios nos ha puesto como centinelas y transmisores de luz para dar el último mensaje de advertencia a un mundo caído o que perece a través de la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Un centinela es una persona que toca la trompeta y advierte del peligro o la espada que viene sobre la humanidad entera. Ahora bien, como se vio anteriormente en este estudio, de que un trueno representaba a la voz de Dios y que Dios estaba indignado e iba a enviar una tempestad al mundo entero porque habían rechazado su ley. Si observamos cuidadosamente, el trueno es un aviso o advertencia que se aproxima una tormenta porque se ha rechazado su ley, o sea, la ley de Dios. De la misma manera, una trompeta también representa una advertencia que es dada por un centinela, porque se ha quebrantado la ley de Dios. Podríamos concluir que un trueno y una trompeta representan lo mismo. Y las 7 trompetas debemos estudiarlas cuidadosamente, ya que las 7 trompetas marcan la pauta de los mensajes de los 3 ángeles que veremos en la gráfica que a continuación presentaremos. Aquí en esta gráfica tenemos el panorama profético que se va a desarrollar cuando se decrete o promulgue la ley dominical a nivel mundial, dando inicio a las 7 trompetas con un terremoto a escala global y a la vez dando comienzo al mensaje del primer ángel que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7 para principiar el juicio investigador de los vivos para el mundo entero. Las primeras 4 trompetas están dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13 versos 11 y 12, sábado versus adoración, domingo, y son desastres o catástrofes sobrenaturales. Después le sigue la quinta trompeta, también llamada como la falsa lluvia tardía del Espíritu Santo, en la cual está la aparición de Satanás y sus ángeles malignos. También aparecen los ángeles de Dios, y esto está dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14. Después tenemos a la sexta trompeta, que es el clímax de las 7 trompetas. La sexta trompeta es el derramamiento del Espíritu Santo o la verdadera lluvia tardía y es para dar poder extraordinario a los mensajes de los 3 ángeles que se encuentran en Apocalipsis capítulo 14 versos del 6 al 11 y dar el fuerte pregón de acuerdo a Apocalipsis capítulo 18 versos del 1 al 5. La sexta trompeta está dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13 versos del 15 al 17, donde se encuentra el decreto de no comprar y vender. También está el tiempo de angustia previo, persecución y martirio
y la apostasía omega. Y para finalizar con la séptima trompeta, que sería la conclusión del juicio investigador o cierre del tiempo de gracia.